Vicente Serrano por Azteca América en Bichos Nacional Tarde, 6:30, 5:30 Centro. Desde la capital del país, Washington, D.C., el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, hablando sin censura. Don Jesús, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, don Vicente, mejor conocido como el jefe de jefes. Señor Acero, y conste que es en clara referencia a una novela que se llama, creo que Señor Acero, pero por los acereros de Pittsburgh, pues. Oiga, don Jesús, al que se le puede venir la noche es a Donald Trump, incluso con medios que lo respaldaron durante su campaña, como Breitbart News, ahora lo están criticando por las promesas que ya ha señalado no va a cumplir, como el investigar a Hillary Clinton. Pues mira, Vicente, creo que más que se le vengan cosas difíciles, creo que está demostrando cierta flexibilidad al darse cuenta de que al llegar al púlpito de la Casa Blanca tiene que ser más pragmático y dejar el radicalismo. Seguramente habrá grupos, sobre todo en los estados del sur, que se sentirán traicionados por Trump, tomando en cuenta que está incumpliendo con muchas de sus promesas de campaña. Lo más álgido que ha sido hasta el momento es lo que comentábamos ayer, el retractarse de designar a un fiscal especial para investigar a Hillary Clinton y llevarla eventualmente ante prisión, pero también en el cambio climático, que era uno de los aspectos más importantes de la agenda o plataforma política del Partido Republicano en la convención. Ahora Trump ya lo está canalizando desde otra perspectiva. Lo mismo con la mano dura respecto a la tortura de presuntos terroristas, que recordarás, pues había prometido revivir tanto en el Departamento de Defensa como en la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Y esto pues nos enteramos gracias a la entrevista que concedió el día de ayer al periódico The New York Times, al cual por la mañana había vuelto a calificar de fracasado en su cuenta de Twitter y había anunciado que no asistiría a la entrevista que había acordado con reporteros, editores y otros dirigentes de ese importante diario, y que luego cambió de opinión y él solito, a pie y on the record, llegó al edificio del importante rotativo en Manhattan. Ya que menciona los medios, don Jesús, algo que a mí en lo particular me parece preocupante es esta reunión en privado con los principales medios de comunicación, los presentadores, los conductores de noticieros y los ejecutivos que salieron regañados de esta reunión con Donald Trump. Por eso digo yo, en las redes le puse, por eso no nos creen, por estas reuniones privadas que parecen mínimo extrañas para la opinión pública. No, yo no sé qué piensa. No me parecen a mí así, Vicente, en primer lugar porque no es que hayan sido secretas, creo que las condiciones fueron off the record y hay que respetar. Pues secretas. No, una cosa es off the record y otra cosa es secretas, estaban en la agenda del presidente electo. Déjame decirte que como reportero siempre es interesante, sobre todo cuando estás en contra de las políticas que este hombre generó durante la campaña, y hay que ser justos, invitó a críticos y a gente que más o menos coincidía con él en su política. Tú mismo hablaste hace unos días de lo difícil que sea para la prensa el Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, tomando en cuenta el apostolado y el compromiso que tenemos los medios de comunicación de informar a la ciudadanía de cualquier país. Es lógico que la gente le llamara la atención, su gente, a Donald Trump, de que echarse de enemigo a los medios de comunicación, y esto no quiere decir, ojo, que los haya comprado, eso solo ocurre en México y en otros países de América Latina y en Asia. No, al contrario, los mangoneó, los gritoneó, los regañó. Yo no tengo ningún dato al respecto porque... El Washington Post señala, uno de los reporteros del Washington Post señala detalles de esa reunión.
Pues tal vez, pero el resto, con los conductores de televisión, fue off the record y no han mantenido, han mantenido en el acuerdo lo que habló con ellos. Yo no creo que Trump, su personalidad es explosiva, es obvio, pero no creo que Trump se aviente el papel de tener de enemigos a conductores de noticias muy importantes en este país, que son la cara de los medios de comunicación. Creo que hubiese sido un error, y se dio cuenta Trump, el mantener una guerra con el New York Times. Ojo, no quiere decir, y el periódico lo dice hoy en su editorial, que el que haya ido al edificio del rotativo y les haya dicho que son una joya de Estados Unidos y una joya mundial, en lo cual estoy de acuerdo, que van a tratarlo bien. Al contrario, el periódico le advierte en el editorial que van a estar vigilantes de sus políticas, porque su compromiso es con la sociedad y no con los gobernantes. Y eso creo que es muy, pero muy importante. Y entre la gran variedad de conductores de televisión o de ejecutivos que invitó a platicar, hay muchos que fueron muy duros con él, y no porque fueran críticos o porque apoyaran a Hillary Clinton, sino porque sabían que lo que estaba diciendo no era coherente. Y por la personalidad de Trump, era obvio que hubiera ese choque. Pero yo no lo veo tan así como lo mencionas tú, mi querido Vicente, y perdón, pero no coincido. Ya quisiéramos en México, de verdad, y esa es la gran diferencia que hay, que la presidencia de nuestro país, hablo de México, invitara así a platicar, aunque fuera off the record, a los medios de comunicación en general, y no lo hace. El presidente de México, por tradición, solo da entrevistas a los medios que está maiciando, a los que escriben lo que quieren, y a los que nunca lo van a cuestionar. Entonces, eso es una gran ventaja de una nación democrática, y creo que Trump, ojo, y no me lo vayan a interpretar mal, está haciendo bien en moderarse. Ya se dio cuenta, que dejó de ser candidato. Ahora, otra cosa, fue muy tibio al rechazar el apoyo que recibe de este grupo que con saludo nazi y con consignas nazis realiza un evento precisamente para respaldar al presidente electo Donald Trump, algo que me parece ya asqueroso, nefasto y repugnante, ¿no? Esto de saludar como nazis y gritar como nazis, como gritaba Hitler, para apoyar a Donald Trump no encuentro otro adjetivo. Ese tipo de acciones han sido generalmente rechazadas. Son mínimos los grupos que hay en ese sentido. Y obviamente Trump se vio bastante tibio en responder, pero por lo menos dijo que no comulgaba con ellos. Era lo mínimo que podía decir al respecto. Creo, por lo que se lee en la reseña que hace del encuentro de New York Times, más que en lo que publica sobre lo que dijo de sus retracciones, es que al principio quiso regañar al diario, no regañarlo, les fue crítico decir que la manera en cómo cubrieron su campaña, y ahí es donde te das cuenta que el diálogo es importante con los medios de comunicación, porque se fue moderando conforme a la plática que sostuvo con los reporteros, e incluso llama la atención algo que dice Trump, y hay que tomarlo como la analogía que él menciona, porque más allá de que sea un tipo radical, misógino, racista, porque sí lo es, creo que es inteligente, y dijo: debo admitir que el New York Times siempre me ha gustado, y que si no lo hubiese leído en los últimos 20 años, tal vez me vería 20 años más joven. ¿Qué quiere decir con esto? Que nunca he estado de acuerdo con la línea editorial del periódico. No por eso
va a dejar de tener una relación. Yo insisto, Vicente, creo que para poder calibrar lo que va a hacer Trump en los próximos 4 años, va a ser muy importante la investigación periodística, no reportar lo que haga todos los días. Y eso creo que es a lo que le teme Donald Trump y la gente que lo rodea. Por eso se ha modificado un poco, o se ha moderado un poco en sus posturas. Yo sé que usted está celoso de que no lo hayan invitado, pero pues ¿qué va a hacer, mi querido Vicente? Lamentablemente los medios de comunicación en español no son los más vistos en Estados Unidos, y eso es una realidad. Y hablemos del tema. La elección demostró que el asunto hispano no es en español. La comunidad hispana, los votantes jóvenes, aunque muchos son bilingües, no ven la televisión en español. Y eso creo que es un mensaje importante para nuestra comunidad hispana, y debemos analizarlo muy bien, y creo que nos obliga a hacer un mejor trabajo. Eso definitivo. ¿Cómo me voy a sentir mal si no invitaron a Jesús Rotlisberger Esquivel? ¿Yo qué puedo aspirar, don Jesús, hombre? Mi querido Vicente, yo no soy reportero para los Estados Unidos, soy corresponsal extranjero. Bueno, como lo puse creo en que una también columna que publiqué México es importante en esto. Para la Casa Blanca, a ver qué día nos invitan. Para la Casa Blanca, la prensa extranjera está en último lugar, y eso es un hecho. Y ni aspiro a tener una entrevista con el presidente de los Estados Unidos. Fíjate lo irónico, soy el único corresponsal mexicano acreditado ante la Casa Blanca por muchos años. Y soy el único reportero, pese a que he viajado con el presidente de los Estados Unidos al extranjero, que por mi medio nunca nos han dado una entrevista. Nunca. Ya ni siquiera insistimos en pedirla, porque las entrevistas que concede el presidente de los Estados Unidos, llámese como se llame y del partido que sea, las dan a los medios de comunicación que elige la Embajada de Estados Unidos en México. Y esto en el marco de un encuentro de Estado o una visita de trabajo de los presidentes de los dos países. Y créeme que esas entrevistas, por lo menos desde el gobierno de Bush, no han sido uno a uno, sino en grupo. Y eso no quiere decir que no envidie a mis colegas que han participado en esas entrevistas en grupo. Entrevistar al presidente de los Estados Unidos, aunque te den la oportunidad de hacerle una pregunta, creo que es importante. Pero no te creas, también me siento orgulloso. Y qué bueno que no sea uno de los escogidos por la Embajada de Estados Unidos en México. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo digo? Pues si no soy del gusto del gobierno de Estados Unidos, será porque estoy haciendo bien mi trabajo. Eso, don Jesús. Por eso le digo el hombre de acero. Don Jesús Rotlisberger Esquivel, le mando un abrazo y que pase excelente día. Muy bien, don Vicente Enrique Borja y todos los demás corruptos de la América. Un abrazo, don Jesús. Ay. Con la información desde la capital del país, Washington, D.C. El único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso. También habla sin censura.